Nos emociona mucho saber que hemos acertado en esta serie de emociones tóxicas, reconociendo cómo las personas están batallando con este tipo de emociones de ansiedad, depresión, y estamos compartiendo la palabra de Dios que sana, que transforma, que cura, que libera, y ese es nuestro interés. Así que comparte estos videos, comparte estos mensajes. Estamos orando por esta ciudad, nuestras comunidades. Amamos a Chicago, amamos tu país, amamos el estado donde tú vives, y estamos intercediendo y orando para que Dios continúe sanando y liberándonos de estas cosas que estamos viviendo cada uno de nosotros. Hoy nos corresponde hablar sobre el último tema de emociones tóxicas, y quiero dejarles saber que ha sido uno de los mejores temas en que yo he tenido que elaborar, porque ha tocado las vibras de mi corazón, ha tocado las vibras de mi alma, y yo se los voy a compartir así como yo lo recibí, así como yo fui sanado en esta semana de tantos detalles que yo ni cuenta sabía que existían en mi corazón, pero el Espíritu Santo utilizó este mensaje para sanar muchas partes de mi alma. Se los voy a compartir así, y por esa razón he tratado de estar hoy aquí a la mesa para hacer un momento más íntimo, y espero que lo recibas ahí donde tú te encuentras, sentado o de pie o cocinando, o en el área donde tú estás. Hoy se trata de la decepción o desilusión, pudiéramos decir también. Vamos a leer Mateo capítulo 11, el versículo 2 y 3. Tenemos aquí un episodio maravilloso de Juan el Bautista y Jesús. Y dice así, dice: Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías, a quien hemos esperado, o debemos seguir buscando a otro? Ahora veamos algo, que la pregunta no tiene nada que ver en que Juan no sabía quién era Jesús. Obviamente conocemos que la Biblia nos indica que estos dos personajes nacieron con propósitos celestiales. Desde antes de su nacimiento, el Espíritu Santo estuvo operando en ambas familias para que ellos nacieran, y ya venían con una unción y una asignación específica. Juan se convirtió en el profeta en el cual venía la unción de Elías. Jesús es Jesús, el Salvador del mundo, Emmanuel, Dios con nosotros, el Mesías. Y Juan lo reconoció, porque cuando Jesús vino a bautizarse al río Jordán, inclusive Juan no quería bautizarlo, porque él decía: no soy ni digno de desatar las correas de tus sandalias. Y Jesús insistió: es menester que esto sea así. Aunque eran familia también, eran primos, pero Juan reconocía la autoridad de Jesús, y Juan reconocía que Jesús era en cierta manera mayor de la asignación que Juan tenía aquí en la tierra. Pero sin embargo vemos en esta situación en que Juan está en un momento de confusión, está en la prisión, está encarcelado y se encuentra en un momento difícil, se encuentra en una de las pruebas que todo creyente en Dios, o todo hijo o hija de Dios, se va a encontrar, o nos hemos encontrado en algún momento u otro. Es ese momento en que te sientes en una encrucijada, confundido, desilusionado, o la decepción está tocando la puerta de tu corazón, porque has hecho tanto por Dios, has creído tanto a Dios en algún tiempo, pero en este momento te encuentras en una circunstancia difícil que te hace dudar, que te hace en cierta manera tener cierta incredulidad, y esa es la decepción. Y la pregunta viene para Jesús. Cuando Juan está encarcelado, envía mensajeros: ¿eres tú el Mesías? Podríamos decir, esa pregunta viene hasta con cierto veneno, tiene una implicación más profunda solamente de identidad, porque Juan sabía quién era Jesús, pero él está como diciendo: si tú eres el Mesías, ven y sácame de la cárcel, yo soy tu profeta. Es como, tienes que hacer algo, porque
si tú eres lo que dices que eres y yo estoy acá, no merezco yo estar en la situación que estoy, y tal vez hasta pudiera haber dicho, ni siquiera me has visitado. Y ¿saben qué? El profeta Juan no es el único que enfrentó la decepción espiritual. Yo creo que esas preguntas han venido a cada uno de nosotros, tal vez han venido a tu vida, pero disfrazada de otras formas. Pero te quiero decir que la decepción es como una de las pruebas más peligrosas que todo ser humano podemos enfrentar. Y esas preguntas tal vez las puede hacer, por ejemplo, el fiel sembrador, el diezmador, el contribuidor, que no ha obtenido la prosperidad que ha deseado. También el que oró con toda fe para la sanidad de su familiar, pero al fin de cuentas el familiar se murió o falleció. También aquel líder servidor que lo ha entregado todo, lo ha dado todo por la gente, pero en su necesidad se encuentra solo y sin ayuda. También es la pregunta que él haría el evangelista que ha ganado cientos de almas, cientos de personas ha salvado, pero no ha logrado que su propia familia se salve. El que profetiza bendición a todos, pero no ha mirado la bendición personal lograrse o ejecutarse en él o ella misma. El que es fiel a Dios, pero aún así su negocio fracasó o su trabajo se cerró y ahorita está sin finanzas o sin economía. Aquel que sana enfermos también, pero que no ha podido sanar de su propia enfermedad. En momentos así es cuando la decepción toca la puerta de nuestro corazón, nos susurra, nos confunde y nos dice: ¿de qué sirve todo lo que haces? ¿De qué sirvió todo el sacrificio que hiciste por Dios? ¿De qué sirvió tanto desgaste, tanto desvelo? ¿De qué sirvió tanta oración? ¿De qué sirvió todas las masas de gente que en un tiempo estaban siguiéndote? Has sacrificado tanto y te encuentras olvidado ahorita en este momento. Haces tanto por Dios y ni siquiera contestó la oración que le suplicaste sobre ese detalle de tu vida. Esa es la decepción. Y en esta encrucijada se encuentra Juan el Bautista, el gran profeta. Se encuentra en la prueba más dura de la vida, la prueba de la decepción. Era determinante cómo iba a terminar él su carrera con Dios, o la iba a terminar bien o la iba a terminar mal. Es la prueba más dura que todo cristiano, todo creyente, todo hijo o hija de Dios, aquel que cree en Dios, debe de pasar. ¿Cuál es la puerta principal en donde la decepción entra? ¿Cuál es? Aquí está la respuesta. La prueba más grande, la puerta más grande en donde la decepción entra al corazón es cuando Dios no actúa como yo quería. Se lo voy a repetir. Cuando Dios no actúa como yo quería. En la agenda del profeta Juan, o Juan el Bautista, no estaba la cárcel. En su agenda él miraba predicar, se miraba predicando en televisión, se miraba, pon la cámara acá más cerquitas porque ahorita voy a sanar a esta persona, o voy a tumbar con un soplido a cientos de personas. Él se miraba en masas, él miraba que la unción caía sobre la gente y sanidades, y había propaganda en Facebook y había propaganda en YouTube, y es todo lo que Juan se miraba, pero jamás pensó que en la agenda divina o en la agenda personal de él había la cárcel o existía la prisión. Y ahí es cuando se nos hace difícil, es cuando mis experiencias no se alinean con las expectativas que yo tengo de Dios. Es cuando Dios no hizo lo que yo pensaba que iba a hacer. Es cuando Dios no se movió como yo quería que Él se moviera. Quedamos desilusionados. La desolución, la decepción toca nuestro corazón porque Dios no hizo el milagro que yo tanto pedí. Dios no hizo el milagro que yo tanto necesitaba en momentos cruciales. Y eso es la decepción. Ahora, vamos a hablar también de las consecuencias de la decepción.
vamos a ver una escritura que se encuentra en Lucas, capítulo 24. Voy a leer unos versículos y luego vamos a hablar de las consecuencias de la decepción. El versículo 13 dice: ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban caminando al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. El versículo 19, ¿qué cosas? Hay una conversación entre 2 discípulos de Jesús, después que Él ha resucitado, y están hablando de las cosas que este Jesús hizo, y van ellos van remordiéndose, van desanimados, van decepcionados, porque tenían todas sus esperanzas en este Jesús, pero ahora lo han matado. Y ellos van platicando de todas esas cosas, y Jesús se les aparece, pero ellos no se dan cuenta que es Jesús. Y dice el versículo 19 que Jesús les pregunta: ¿qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Y el versículo 20. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Ojo acá. Dice, entonces Jesús les dijo: qué necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. La primera consecuencia de la decepción es, número 1, la decepción nos empuja a perder la esperanza de un mejor futuro. Tenían la esperanza que el Mesías iba a liberarlos, iba a ser el rey, que iba a venir a gobernar y a conquistar todos los otros reinos, pero ahora lo habían matado. Estaban decepcionados. ¿Qué hacen entonces? Se van a Emaús. Nadie iba a Emaús. Emaús es si tú quieres regresarte a tu pasado. Todos iban a Jerusalén. Emaús estaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Pero estos discípulos estaban decepcionados, desanimados. ¿Qué haces cuando te decepcionas? Te regresas de donde venías. Regresas a los lugares donde antes estaba. Cuando tú no miras un futuro brillante, cuando se te acaba la esperanza, se te acaba la fe, empiezas a regresar en lugar de avanzar. Eso es algo que tenemos que poner atención en nuestro caminar con Dios. Cuando tú no solamente dejas de servir, por ejemplo, en la iglesia, dejas de venir a los servicios o de conectarte a los servicios, no solamente dejas de orar, dejas de leer la Biblia, ayunar, sino que de repente miras hacia el mundo y te cierra el ojo al mundo y empiezas a anhelar y desear las mismas cosas que destruyeron tu vida. Esas discotecas donde gastabas todo el dinero, el agarrón aquí en Chicago que le llaman, donde invertías tus cheques, los fines de semana, la tomada, todas esas cosas que hacían o hicieron que perdieras tu matrimonio, que perdieras tus hijos, que perdieras tu familia y tu propio propósito y tu vida. Pero cuando empiezas a mirar que te ojea, que te hace ojitos el mundo y empiezas a responderle, es una buena señal que es posible que la decepción está carcomiendo tu vida. Tienes que ponerle atención a esas cosas, que es posible que la decepción está conquistando tu corazón y le has dado lugar al enemigo para que gobierne cierta área. La gente se decepciona con Dios por líderes a veces que pecan, por pastores que pecan, por personas que eran tus mentores y te abandonan. Y tú dices, si esos que eran fuertes, si esos que debían de modelarme, de ser un ejemplo, fracasaron, entonces yo para qué, ni para qué intentarlo. Y empiezas a regresarte para atrás. La siguiente consecuencia de la decepción es, nos nubla la razón para no ver a Dios en medio de las tragedias. Jesús va caminando en medio de estos 2 discípulos, pero ellos están tan decepcionados
que no miran a Jesús, no se dan cuenta que Jesús ha resucitado, que Jesús va caminando en medio de ellos, no lo veían. Juan el Bautista tampoco podía ver a Dios en medio de su encarcelamiento. Era imposible que Dios estaba en el asunto, que Dios no estaba en algún momento allí con él. La decepción nos quita la manera de ver a Dios, nos quita, nos ciega, nos empaña, nos nubla y no podemos ver en medio de la tragedia, de las circunstancias, de la muerte de aquel que oramos y se murió. Decimos, Dios no me ha dejado, Dios, no vemos a Dios, no vemos la presencia de Dios ahí porque nos ciega y nos nubla. Número 3, la decepción nos hace incrédulos. Nos hace incrédulos. Jesús les dice a esos 2 discípulos que van a Emaús, les dice, qué necios son, les cuesta tanto creer, qué necios, qué duros, que su corazón se ha endurecido, han dejado de creer, han dejado de tener fe. Escuche muy bien esto, estudios revelan que el 90% de ateos se convirtieron en ateos a causa de una decepción. Esto está muy fuerte. Dios no sanó a su mamá y ellos dicen, si Dios es bueno, ¿por qué permitió tal tragedia? Y ellos, la decepción los conquista, los carcome, se los lleva. Y entonces la incredulidad toma control de su corazón y de su espíritu y ellos dejan de creer y dicen, mejor me convierto en un ateo. Es posible que en la iglesia tenemos muchos ateos, porque aunque estás aquí, aunque estás conectado, pero en tu corazón ya no crees las promesas de Dios. En tu corazón ya no estás viviendo, no tienes esperanza de lo futuro. Las palabras proféticas que se te hablaron, que te prometieron, ya no las crees. No se han cumplido por 10 años y dices tú, no se van a cumplir jamás. Pues es posible que has llegado a tener dudas, puedes convertirte en un cínico, puedes convertirte en una persona de incredulidad, de más bien criticas todo lo bueno que se te dice, ya no lo aceptas, se te hace difícil creer, el corazón se convierte en contra de Dios. Eso es lo que sucede con la decepción, nos hace incrédulos y en lugar de trabajar con Dios, empiezas a trabajar en contra de Dios, empiezas a justificar tu incredulidad. Empezamos nosotros a construir casos en contra de Dios y sin darnos cuenta, todo lo que Dios te dice, tú lo refutas. Y ahora estás renegando por Dios. Inclusive algunos están acusando a Dios de lo que les pasa. Eso es la decepción en acción. Dios quiere liberarnos hoy. Número 4, la final es, la decepción nos roba el hambre por la presencia de Dios. Dices tú, ¿para qué? ¿Para qué busco más a Dios? ¿Para qué ayuno? ¿Para qué oro? ¿Para qué me entrego, me consagro? ¿Para qué invierto más tiempo si mi matrimonio todavía sigue igual? Si la gente no ha sanado por la que he orado, si las personas continúan igual, si el milagro que tanto he pedido no ha sucedido. Me estremece como personas que fluían antes en milagros, que fluían en profecías, en liberaciones, ahora son un número más del montón otra vez. Yo quiero pensar que en algún momento la decepción conquistó su corazón. Pero ahora vamos a ver cómo podemos ser liberados o cómo sanar de la decepción. Número 1, reconoce que la incredulidad está presente en tu vida. Fíjate que la última parte de la respuesta de Jesús, cuando Juan envía mensajeros a Jesús, y la última parte de la respuesta de Jesús está en el versículo 6 de Mateo 11. Y esto es lo que le dice. Díganle, además, que benditos son los que no dudan de mí. Díganle a Juan que bienaventurados los que no tropiezan en mí, los que no se ofenden, los que no dudan de mí. Bienaventurados. Un día puede ser que seas el profeta con la unción de Elías,
que puede ser la persona que esté sanando más, puede ser la persona que todos reconocen más influyente, pero si no tenemos cuidado puede llegar el momento que esa misma persona está llena de duda. Es necesario nosotros indagar el corazón, abrir el corazón, genuinamente decirle a Dios: estoy en esta situación. Hoy mismo, esta semana, le compartía yo a mi esposa, le dije: sabes, esta palabra de Dios es para mi corazón, es para mi vida. Había detalles en mi corazón que sin yo saberlo, el enemigo había tomado ciertas áreas. Y yo estaba batallando conmigo mismo para creer ciertas profecías, ciertas promesas de Dios para mi vida, para mi ministerio. Yo no sabía que era el espíritu de decepción que había tomado ciertas cosas en mi corazón. Tuve que arrepentirme. Tuve que venir delante de Dios y decirle: Señor, perdóname, porque tengo incredulidad en ciertas cosas. Tengo incredulidad de que acontezca lo que me prometiste que iba a acontecer. Les estoy siendo sincero, les estoy siendo genuinos. Tuve que arrepentirme. Hay una historia en Mateo capítulo 9, donde un padre llevó a su hijo endemoniado para Jesús, para que lo liberara. Y Jesús le dice: ¿crees que puedo hacerlo? Y el padre, bien honesto, dice: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Es como decir: sí, lo he visto, yo sé que tú obras y yo he visto tus milagros, sé que lo haces con otra gente, pero yo creo, pero tengo incredulidad en mí, ayuda mi incredulidad. Quiero decirte que la gracia de Dios nos libera de la incredulidad. La gracia de Dios en cualquier situación que tú estés. Si la decepción llegó a tu corazón hace 10 años, hace 20 años, hace un año, hace 6 meses, y ahorita te encuentras con dudas, te encuentras con incredulidad, pero tú confiesas a Dios y le dices: tengo incredulidad en mi corazón, no quiero ser un líder con incredulidad, no quiero ser un pastor con incredulidad, no quiero ser un ministro con incredulidad, ayuda mi incredulidad. Yo quiero decirte que Dios sanará tu corazón. Número 2, ¿cómo sanar de la decepción? Invierte tiempo sanando el corazón. En el corazón se guardan detalles. En el corazón. Regresando a los discípulos que iban de regreso a Emaús, después que Jesús se reveló a ellos y desapareció, esto es lo que ellos confesaron. Cuando de repente se les abrieron los ojos y vieron: Jesús era el que venía con nosotros, y ¡pum!, Jesús desaparece. Fíjate lo que ellos confiesan. Dicen en el versículo 32 de Lucas 24: entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? No ardía nuestro corazón. Fíjate, sin ellos saberlo, Jesús estaba sanando su corazón incrédulo. Jesús estaba sanando la decepción en ellos. Sin ellos darse cuenta, la voz de Jesús estaba sanando su corazón. Y al él explicarles las escrituras, a él explicarles la palabra de Dios, su corazón ardía y su corazón estaba siendo sanado. Todo lo que necesitas es pasar tiempo para escuchar su voz. Necesitas hacer ese tiempo para que tu corazón sea sanado, y regresa para que la palabra de Dios se convierta en las promesas reales, porque lo que Dios escribió es posible, todavía se cumple y no ha cambiado su palabra. Finalmente, la número 3, recupera la fe. Y regreso a la respuesta que Jesús le da a los discípulos de Juan el Bautista. Les dice a los mensajeros: vayan donde está Juan y cuéntenle todo lo que han oído y lo que me han visto realizar. Cuéntenle que los ciegos ven, los paralíticos andan, los leprosos se curan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y que anuncio las buenas nuevas a los pobres. La respuesta de Jesús para Juan era sencilla. Juan, levanta la cabeza. Puede ser que tú estés en la cárcel, pero hay otros que yo estoy levantando. Juan, levanta la cabeza.
Tal vez tú estás al final de tus días, pero hay otros que apenas estoy empezando a levantar. Tú eres parte de un plan más grande, Juan. Es como que Jesús le estaba diciendo: Juan, terminaste tu asignación muy bien, hiciste tu trabajo bien. Es como si Jesús le estaba dando las gracias por todo lo que Juan el Bautista, el profeta, había hecho por él. Como si le está diciendo: el reino de Dios continúa, Juan. El reino de Dios continúa con poder. No porque estás en la cárcel o enfermo, el reino de Dios se ha estancado. Tú eres parte de un plan mayor que Dios tiene para esta tierra y en el reino de Dios. No se te olvide que eso es lo que tú tienes que saber. Así que hoy quiero dejarte saber que es un buen día para que Dios ministre tu corazón. Salmos 41, dijo el salmista: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Yo quiero que hoy ores, que no te arrepientas y que le pidas a Dios, si tú te encuentras en ese pozo de la desesperación, dile: Jesús, sácame de este pozo de la decepción, sácame de este pozo. Ya no quiero vivir acá, quiero creer tus promesas una vez más, quiero tener la fe que un día tuve, quiero empezar a activarme como antes un día me activé, quiero empezar a servir como un día servía. Yo quiero dejarte saber que Dios tiene un plan grande y que tú tienes que entender que tú eres parte de un plan mayor. Así que a veces Dios no va a actuar como tú deseas, pero recuérdate, Dios tiene un plan más grande y tú tienes que aceptar que eres parte de un plan mayor para la gloria de Dios. Bendigo tu vida hoy en este día y espero que tomes esta semana para reflexionar y para meditar y para arrepentirte y para sanar tu corazón, y que le pidas al Espíritu Santo que opere en ti. No puedes seguir cínico, no puedes seguir con duda, no podemos ser gente con incredulidad, porque las promesas de Dios no se van a cumplir con personas así. Necesitas pedirle a Dios que opere en ti. Bendigo tu corazón en el nombre de Jesús. Bendigo a cada persona. Señor, sánanos, libéranos. Señor, necesitamos que restaures a tus hijos y a tus hijas. Hay tanta gente que está enfrentando la decepción, han perdido familiares, han tenido muertes, tienen personas enfermas a su alrededor y no han visto el milagro, y la decepción toca la puerta de su corazón. Han perdido negocios, han perdido trabajos y la decepción toca la puerta de su corazón. Pero yo declaro que te creemos a ti, no vamos a dudar. Declaramos que somos libres. Ayúdanos, ayuda a la gente, ayuda al pueblo en el nombre de... Qué serie tan increíble tuvimos este mes. Gracias a todos que se conectaron en Facebook, Instagram para esta serie de emociones tóxicas. También les queremos recordar que no se les olvide conectarse en Facebook, YouTube, nuestro Instagram esta semana para ver qué estamos haciendo, los nuevos posts que estamos poniendo, y nos vemos el próximo domingo.